Hola, buenas tardes. Soy la doctora Lourdes Murillo Lepe, médico especialista en nefrología. Saludándote desde la ciudad de Zacatecas y dando continuidad a los vídeos anteriores, pues vamos a comentar cuáles son las medidas de seguridad que debemos de llevar en nuestros pacientes con diagnóstico de insuficiencia renal crónica avanzada bajo terapia de sustitución renal del tipo diálisis y hemodiálisis con la finalidad de prevenir infecciones de vías respiratorias, incluyendo lo que es infección por coronavirus. Estas recomendaciones pues tenemos que tienen tres finalidades principales. La primera, que es evitar la diseminación de virus y de infecciones en aquellas poblaciones pues, que son más susceptibles de poder contraer este tipo de enfermedades, entre ellos lo que es coronavirus. Segundo lugar, hacer un diagnóstico precoz, un diagnóstico temprano, una sospecha lo más pronto posible. Y tercero, pues lógicamente que iniciar el tratamiento lo más rápidamente posible con la finalidad de disminuir el riesgo de complicaciones y de limitar el daño a nivel pulmonar. Como ya sabemos, pues los pacientes que comúnmente tenemos en diálisis, en hemodiálisis, tienen, digamos que un estado de inmunosupresión, con lo cual pues sus defensas tienden a ser más bajas que a nivel de la población general. Sin embargo, pues tenemos que las medidas que son recomendadas para evitar contraer cualquier tipo de infección de vías respiratorias, pues son prácticamente las mismas que toda la población en general. Y esto se basa prácticamente en lo que son cuidados de higiene, cuidados de limpieza. De manera que es en lo que tenemos que educar a nuestros pacientes. En segundo lugar, muy importante hacerles énfasis de cuáles son los síntomas de las enfermedades para que ellos entonces puedan hacer un autodiagnóstico y de esta manera solicitar la revisión médica lo más tempranamente posible. Y tercero, pues recordar que de nuestro grupo de pacientes, aquellos que van a estar con un mayor riesgo o digamos mayor expuestos a posibilidad de infección, pues lógicamente que son los que se encuentran bajo terapia de sustitución renal del tipo hemodiálisis. Sabemos que los pacientes que se encuentran en hemodiálisis pues tendrán que ser trasladados a alguna unidad donde pueda brindarse este tratamiento o bien incluso a un hospital donde se pueda dar la terapia en hemodiálisis. A diferencia de aquel paciente que se encuentra en diálisis peritoneal, el cual pues puede realizarlo en su casa o bien si se encuentra dializando en el hospital, pues podemos capacitarlo lo más pronto posible para que inicie el tratamiento de forma ambulatoria. A diferencia entonces del paciente en hemodiálisis que tendrá que salir de su casa, tendrá que trasladarse quizá por medio público y tendrá que llegar a la unidad o a un hospital donde entonces tendrá que convivir con otros pacientes y digamos en determinado momento, en el caso de los pacientes que acuden a recibir terapia a una unidad hospitalaria, pues pudiese ser que haya algún paciente que esté internado con algún diagnóstico de infección de vías respiratorias, o bien que lógicamente pues se va a encontrar una mayor cantidad de personas. Con lo tanto, pues tenemos que nuestro mayor grupo de riesgo pues son los pacientes que se encuentran bajo terapia sustitutiva renal del tipo hemodiálisis. Como ya comentábamos, las recomendaciones, las medidas de seguridad e higiene pues son las mismas que damos a toda la población en general. De tal manera que todos los profesionales de la salud involucrados en su tratamiento, y hablamos de los médicos, de enfermeras, de trabajo social, pues tenemos entonces que capacitar a nuestros pacientes en estas medidas. Específicamente en lo que es el lavado de manos, la técnica correcta y la importancia, por qué lo vas a realizar. Además de decirles, explicarles, pues que en este momento estamos viviendo una situación
muy importante en la cual tenemos que evitar todo tipo de contacto físico. Y aquí hablamos pues de que no podemos saludar de mano, no podemos saludar de beso, no podemos abrazarnos, no podemos, digamos, hacer cualquier tipo de actividad que implique el contacto. De manera que esto pues lo tendrá que hacer tanto con los familiares, con los demás pacientes que acuden a recibir terapia y como con el personal de salud. De manera que entonces evitar el contacto físico. Estas son las dos medidas, digamos, más importantes que debemos de decirle a nuestro paciente cada vez que acude a recibir terapia en hemodiálisis. En segundo lugar, debemos capacitarlos acerca de cuáles son los síntomas que en la actualidad vemos que son ocasionados por el virus que ya conocemos, por el coronavirus, y que en este caso hablamos de la presencia de tos, de fiebre, de dificultad para respirar, de cansancio, dolor de garganta, dolor de cabeza, entre otros. Y tenemos que capacitarlo de tal manera que nuestro paciente pues sea ahora sí que capaz de autodiagnosticarse y de saber diferenciar entre una dificultad respiratoria que está siendo ocasionada por retención de líquidos, como es derrame pleural, congestión pulmonar, edema agudo pulmonar, que cuando se trata de una infección como tal. En este tipo de pacientes, pues digamos que es un poco difícil o va a ser un poco difícil hacer el diagnóstico a la hora de que se nos presenta con tos, con dolor precordial y con dificultad para respirar, ya que por la misma, digamos, patología de base de nuestro paciente, pues pudiese estar condicionando por una sobrecarga de líquidos, por una elevación importante de la urea, entre otros. ¿Cuál es lo que nos va a hacer un diagnóstico diferencial? Pues quizá el dolor de garganta, el cansancio, la debilidad y sobre todo la presencia de fiebre. Si aparte tenemos el antecedente de algún contacto, de algún viaje que haya hecho nuestro paciente, el haberse trasladado a algún hospital, digamos, donde sabemos que hay casos reportados de coronavirus, pues como que tenemos que ver que pueda ser quizá más compatible con este diagnóstico. Entonces recordemos que nuestros pacientes, pues en muchas de las ocasiones ahora sí que nos enseñan a nosotros como profesionales de la salud. ¿Quién mejor que alguien que ya sabe cómo se siente, cómo se manifiesta cuando tiene retención de líquidos? Y que en estos casos, pues generalmente, además de la dificultad respiratoria, pues también podemos ver hinchazón importante en las piernas, hinchazón en la cara. Entonces, si nuestro paciente ahora sí que nos comenta de que se siente diferente, que ha tenido fiebre, que no se parece como que algún cuadro que anteriormente haya presentado, favor de escucharlo, favor de revisarlo y confiar pues en que probablemente pueda estar presentando otra cosa a nuestro paciente. Y no necesariamente estamos hablando de que tenga una infección por coronavirus. Quizás pudiese ser una neumonía, quizás influenza, etcétera, cualquier otro tipo de padecimiento, incluso una faringoamigdalitis, algo tan sencillo como una gripa, pero que bueno, tenemos que prestarle atención. Una vez que hemos capacitado, hemos enseñado a nuestro paciente a cómo autodiagnosticarse, pues debemos también hacerle consciente de que dado el riesgo que hay de que pueda haber contagios a más personas, es importante que no se presente en la unidad de diálisis hasta que lo haya notificado por vía telefónica. Y esto puede ser ya sea su médico tratante, alguna de las compañeras del personal de enfermería o bien por vía de trabajo social. Una vez que se ha comunicado con alguno de nosotros, algún miembro del equipo de salud, pues le diremos cuál va a ser la vía por la cual tendrá que llegar. Obviamente le daremos recomendaciones de acuerdo a la clínica que nos menciona el paciente. Puede ser que si no tenga dificultad respiratoria, pues le solicitemos que se presente con cubrebocas, con una mascarilla quirúrgica,
y que entonces nosotros hagamos revisión antes de entrar a la unidad de hemodiálisis. Si presenta algún grado de complicación como es dificultad respiratoria o cualquier otra cosa que pueda poner en riesgo la vida de nuestro paciente, quizá le solicitaremos entonces que se presente por vía de urgencias. Otra recomendación más que damos a nuestros pacientes en diálisis y en hemodiálisis es que deben aplicarse la vacuna contra influenza. Esto nos va a servir para dos cosas. En primera, tenerte protegido contra otro tipo de problemas respiratorios, y en segundo lugar, pues nos va a ayudar a hacer diferencia entre otras infecciones con lo que es la infección por coronavirus. De manera que es importante que pidas, si no te has aplicado la vacuna, bueno, pues que se te aplique para entonces que estés protegido contra esta otra infección. Entonces, a grandes rasgos, las recomendaciones que damos a nuestros pacientes es la importancia del lavado de manos, evitar el contacto físico, conocer acerca de los síntomas de infección por coronavirus y hacerlo del conocimiento de alguno de tus médicos, de tus enfermeras, de trabajo social, para que se te pueda brindar ayuda, orientación de cómo es que debes de presentarte a la unidad. Aplicarte tu vacuna entonces de influenza. Para aquellos pacientes que se encuentran en diálisis peritoneal, pues digamos que es un poco más sencillo, un poco menos arriesgado, en el sentido de que no tienen que salir de casa y no tienen entonces que trasladarse a hospitales. Por lo tanto, pues tenemos que las recomendaciones son prácticamente las mismas que damos a toda la población general y que son del lavado de manos, de evitar salir de tu casa, aislarte, como que si no es necesario, pues evitar salir. Si requieres receta médica o surtir medicamentos, pues la mejor idea sería que acuda alguno de tus familiares al hospital. Y bueno, estar atento a si presentas alguno de los síntomas que ya comentamos, pues de igual manera buscar revisión médica y tratamiento. Para el personal de salud, es importante que todas las personas que atendemos pacientes en hemodiálisis, pues hagamos como que una especie de triage, y de manera que nos encontremos revisando a cada uno de nuestros pacientes fuera de lo que es la unidad. Y esta revisión se va a basar prácticamente en medición de la temperatura y en preguntar al paciente si presenta algún síntoma de infección respiratoria. Si tiene tos, dolor de garganta, fiebre o dificultad respiratoria. Si alguno de nuestros pacientes tenemos que presentar alguno de estos síntomas, pues entonces es nuestra obligación indicarle que debe colocarse mascarilla antes de entrar a consulta, antes de entrar a lo que es la unidad de hemodiálisis, y lógicamente que estamos hablando de que el paciente no presenta dificultad respiratoria. Después de esto, una vez que se ha hecho el lavado de manos, que se ha colocado su cubrebocas, pues va a ingresar a lo que es la sala de hemodiálisis. Enfermería realizará sus procesos en forma normal, obviamente llevando los cuidados de higiene, de limpieza que normalmente se llevan en todas las salas de hemodiálisis. Digamos que la distancia entre cada paciente pues es la normal, la que está establecida desde siempre y que debe ser de 2 metros entre cada máquina, entre cada paciente. Debemos de dar tratamiento a nuestros pacientes y pues ahora sí que realizar la revisión obligatoria, que debe ser en un plazo de 24 a 48 horas, o bien con la misma educación e información que ya le dimos a nuestro paciente, que debe acudir a revisión inmediata en caso de presentar dificultad respiratoria o agravamiento de alguno de los síntomas. En el caso de aquellos casos que sean sospechosos, tenemos que evaluar. Si no es urgente realizar en este momento la hemodiálisis, pues recomendamos pasar a nuestro paciente hasta el último turno, con la finalidad de disminuir al máximo el riesgo de contagio entre el resto de los pacientes.
Como ya te comentaba anteriormente, por eso lo ideal es de que si llegas a presentar alguno de estos síntomas, te comuniques primero con algún personal de salud, alguno de tus médicos, de tus enfermeras, nuevamente trabajo social, con la finalidad de que se te indique cuál es el protocolo que se va a realizar y cuál es el protocolo que está establecido de acuerdo a cada unidad, de acuerdo a cada hospital. En el caso de los pacientes que ya se encuentran con fiebre y que tienen algún grado de dificultad respiratoria, pues ellos de igual manera, si no es una urgencia en este momento realizar la hemodiálisis, pues tendrás que acudir al servicio de urgencias, donde se te iniciará tratamiento, se te hospitalizará y posteriormente se realizará la hemodiálisis. En cuyo caso, si no es una urgencia, nuevamente se recomienda que el paciente pase hasta el último turno, nuevamente para evitar la menor exposición al resto de nuestros pacientes. En caso de que sea una urgencia, pues las mismas recomendaciones que todos: entrar con tu mascarilla quirúrgica, realizar el lavado de manos, mantener separado a nuestro caso sospechoso del resto de pacientes por lo menos de 2 metros. Si tenemos la existencia de un aislado en la unidad de hemodiálisis, pues como que optar por esta opción. Y en el caso de enfermería, bueno, pues lógicamente que si hablamos de que es un caso probable, un caso sospechoso o bien ya confirmado, pues tendrá que maximizar o intensificar todas sus medidas de prevención. En este caso, ya que estamos trabajando con sangre vía del catéter, vía de la fístula arteriovenosa, y que en determinado momento pudiéramos estar expuestos a que existan salpicaduras de sangre, pues aparte de la mascarilla, que lógicamente hablamos de que tiene que cubrir tanto la nariz como la boca, pues hablamos de que tendremos que usar obviamente guantes, que estos se utilizan en todo procedimiento, el uso de lentes protectores o de mascarillas faciales, y pues intensificar todas tus medidas. Lavado de manos frecuente, lavado de manos entre cada paciente, vigilar que nuestro paciente sospecha tenga siempre colocada su mascarilla. Para todos aquellos profesionales de la salud que en algún momento olvidemos realizar alguna de estas medidas, pues tendremos que ser manejados también como caso sospechoso, dada la, digamos, la cercanía que tuvimos con nuestro paciente, y pues probablemente tengamos que ser sometidos a seguimiento, a llevar un adecuado control de si es que llega a aparecer alguno de los síntomas, y que tenemos que recordar que pues es un periodo de 7 a 14 días y que en ocasiones puede ser más largo, incluso de 21 días. Espero que esta información sea de utilidad y bueno, estamos en comunicación ante cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario o cualquier nueva información que vaya saliendo, cualquier cosa que nos puedas compartir, sobre todo a los pacientes y a nosotros como profesionales de salud, cómo es que debemos de cuidarnos, pues con todo gusto son bien recibidos.